Bien, vamos a iniciar por consideración, respeto y agradecimiento a nuestros invitados, ¿verdad? La verdad es que yo estoy muy agradecido, claro que primero con Dios, segundo con don Román Chavarría y don Sergio Rodríguez. Don Román es jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en Costa Rica y don Sergio Rodríguez Fernández, director general del ICD en Costa Rica, y pues aceptaron, sacaron un buen tiempo de su agenda para conversar con nosotros de un tema que es verdaderamente interesante para Costa Rica, importante para este país, importante para los sujetos obligados, importante para cualquier país que esté cumpliendo con las 40 recomendaciones del GAFI, especialmente la recomendación número 1 y 2. El tema precisamente para el cual invitamos a don Román y a don Sergio es la Evaluación Nacional de Riesgos 2021 de Costa Rica. Yo en lo personal pienso que es un documento que en efecto hay que divulgar mucho. Los sujetos obligados deben de conocerlo porque es retroalimentación para los sujetos obligados. Es el punto de partida de una estrategia a nivel nacional y conste que digo punto de partida. Nos orienta, nos ayuda también en los procesos de formación, en los procesos de capacitación, ¿verdad? Realmente es un documento importante. Y yo aprovecho para felicitar institucionalmente al ICD y a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque he estado visitando en los últimos tiempos mucho la página y he visto, le decía a don Román, he visto muchos buenos documentos que se han agregado y nos ayudan muchísimo a los que estamos estudiando todos los días el tema de prevención de lavado de dinero, el tema de financiamiento del terrorismo. Y son documentos que nos mantienen al día absolutamente a todos. Así que les invito a que estén periódicamente visitando la página del ICD y en la parte de lavado de dinero, en la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues aprovechen para bajar los documentos que están ahí. Son verdaderamente importantes. Aprovecho para dar la bienvenida también a Sandy María Martínez y Alexita Criollo también, que están por Facebook Live. Repito lo que siempre les digo a todos los jueves, y es que este es un momento que lo tomemos como un momento en donde un grupo de amigos nos reunimos para conversar sobre un tema que nos interesa a todos. Y pues el que puede tener su café, que tenga su cafecito para que se lo esté tomando. Yo siempre que puedo trato de tener mi cafecito, ¿verdad? Y luego, pues que cuando en algún momento me ven en la pantalla que yo estoy bajando la cabeza, es simplemente porque le estoy dando seguimiento a Facebook Live. Aquí me toca de momento estar en los dos lugares, ¿ok? Pero bueno, decía sobre el tema. Yo primero, antes de arrancar con el tema, quiero agradecerles a todos los que están presentes en la sala de Zoom, que han aceptado la invitación, que han sacado de su tiempo, no se van a arrepentir. Van a ver que el tema que les van a compartir hoy, sobre el cual vamos a conversar, es verdaderamente importante. Y aquí va el otro elemento, digamos que administrativo. Este es un conversatorio. Vamos a tratar de conversar con los expertos invitados, con los que generaron este documento. Y no tenemos la rigidez de una exposición, ni mucho menos. Y así que todos sintámonos libres. En el momento en que quieran
hacer algún tipo de pregunta, la pueden hacer los que están en Facebook Live por medio del chat y también aquí por medio del chat, o bien pedir la palabra y con mucho gusto yo se las voy a pasar para que ustedes también puedan interactuar con nuestros invitados. Yo voy a pasarle ahora el micrófono a don Sergio Rodríguez Fernández, en su calidad de director general del ICD. Luego se lo pasaré después de don Sergio, la idea es que tome el micrófono don Román Chavarría como jefe de la unidad de inteligencia financiera. Y básicamente lo que quiero es que pues nos saluden a todos, nos den la bienvenida y luego pues me devuelven el micrófono para hacer una breve introducción al tema y pues que empecemos a conversar a través de algunas preguntas que les voy a hacer e iremos distribuyendo entre cada uno de ustedes, don Sergio y don Román. Así que le entrego el micrófono, don Sergio. Muchas gracias, don William. Don Román, buenas tardes, y demás participantes, asistentes desde esta plataforma en Facebook Live y cualquier otra a la que nos estén escuchando. Muchísimas gracias más bien, don William, por esta invitación. Siempre nos llena de mucho regocijo encontrar personas como usted que hacen eco de este trabajo, que replican desde su ámbito de acción este esfuerzo institucional, interinstitucional, intersectorial, que vamos a profundizar más adelante, porque realmente es un tema que le interesa a todo el país y es una herramienta que definitivamente tiene que estar enmarcada en todas los objetivos y la actividad diaria de muchas de las instituciones de este país que tienen que enfocar o analizar su tarea diaria con un enfoque basado en riesgo, ¿verdad? Porque no solamente tal vez las instituciones de primera línea tienen que estar preocupadas por eso, son todos, más adelante profundizaremos en eso, podemos contribuir en esta blindaje al país con este flagelo que enfrentamos. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, don Sergio, gracias a usted. Don Román. Sí, don William, muchas gracias por su invitación. Saludos a Sergio, nuestro director, y bueno, mi superior inmediato también. Saludos a todos en la audiencia. Para nosotros desde la Unidad de Inteligencia Financiera es un gusto estar acá, poder conversar de este tema con ustedes, transmitirle algunos de los tips y los elementos fundamentales de lo que es una evaluación nacional de riesgos. Ya siendo la segunda experiencia en el país, ya es el segundo proceso que hacemos. Esta es una actualización de la evaluación. Y bueno, sí, tal vez ojalá que este espacio nos sirva para poderles transmitir todo ese tema relacionado al uso y la utilidad que se debe hacer a este instrumento. Entonces, por supuesto, con sumo agrado recibimos su invitación y este ratito para poder conversar sobre el tema. Muchas gracias, don William. Le paso el micrófono. Muy bien, muchas gracias, don Sergio, y muchas gracias, don Román. Les comento que tenemos invitados aquí en la sala de Nicaragua, tenemos allá en Facebook Live gente de Ecuador, de México, de Costa Rica, en fin, tenemos invitados de diferentes países y también aquí hay oficiales de cumplimiento de diversas instituciones y es verdaderamente oportuno que estén aquí con nosotros y les agradecemos muchísimo. Bueno, el tema de la Evaluación Nacional de Riesgos 2021 Costa Rica, quizás sea muy fácil decirlo, ¿verdad? Muy fácil decirlo, pero cuando uno toma el documento y empieza a analizarlo, a estudiarlo, empieza uno a mentalizarse, caramba, ¿cómo hicieron? ¿Cómo manejaron? ¿Cómo coordinaron? ¿Cómo se retroalimentaron? ¿Cómo filtraron? ¿Cómo analizaron? La verdad es que muchas cosas le vienen a uno a la cabeza y uno
termina dando gracias por la existencia de esta evaluación, definitivamente. Desde hace rato nos vienen hablando de ella a nivel de las instituciones, de los organismos internacionales, ¿verdad? Desde el año 2012, el Gafi, cuando llega y hace su evolución a lo que tenemos hoy en las 40 recomendaciones, nos dice expresamente en la recomendación número 1, en el primer párrafo, dice que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones, para evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Ahora, ustedes nos van a ampliar esto, pero en términos simples, en buen folclore costarricense, esta recomendación número 1, ya el Gafi en el 2012 nos dijo, cada país tiene que saber a dónde está parado con respecto al tema de financiamiento del terrorismo, al tema de lavado de dinero. Porque si el país como tal y los organismos como tal sabe a dónde están parados, entonces ese conocimiento se va a extender a los sujetos obligados, y entonces los sujetos obligados van a conocer su contexto también. Entonces, verdaderamente que es importante, y una de las preguntas que yo tenía, pero bueno, ya lo dijo, creo que fue Román, es la segunda que se hace, Yo honestamente esta es la primera que conozco, pero es verdaderamente importante. Entonces, dentro de esa línea vamos a empezar a conversar, vamos a hacer algunos planteamientos y bueno, nos iremos turnando entre cada uno de los invitados para que nos ayuden a ubicarnos a nosotros. En esta oportunidad quiero preguntarle a don Sergio. Don Sergio, cuando uno dice Instituto Costarricense sobre Drogas, dice Evaluación Nacional sobre Riesgos, entonces tal vez lo primero que se va a preguntar, especialmente nosotros los abogados nos preguntamos, ¿cómo se alinea una evaluación nacional de riesgo en el quehacer institucional del ICD, ¿verdad? Sobre todo con respecto a lo que la legislación del ICD establece, concretamente artículos 99 y 100, ¿verdad? Porque en el artículo 99 pues se ubica al ICD como una instancia de coordinación, una instancia de articulación. Entonces, don Sergio, tal vez usted nos puede ayudar y nos orienta en ese sentido. ¿Cómo se alinea la evaluación de riesgo dentro de esos objetivos del ICD? Muchas gracias, don William. Sí, en efecto, está totalmente alineado, ¿verdad? Desde el espíritu propio mismo de la creación del ICD, que es esa, ¿verdad? Ser un coordinador, también tiene su obligación en cuanto a la rectoría política en temas de drogas, pero no solamente eso, sino también legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Entonces tenemos esa obligación de hacer ese llamamiento interinstitucional, intersectorial, de coordinar, de hacer vinculaciones, de hacer mesas de trabajo, de liderar los equipos, porque somos ese ente que permite que los órganos ejecutores lleven a cabo sus tareas de manera más concertada, como si fuéramos, digámoslo así, como dijo usted ahora hablando, como en la calle, popularmente lo conocemos como los directores de la orquesta, ¿verdad? Nosotros tenemos esa obligación de, con base en lo que la ley nos manda, no solamente hablar de tratamiento de drogodependientes, no solamente hablar de temas de drogas, sino también involucrarnos en el tema de la legitimación de capitales, ¿verdad? Como ese resultado tangible, digamos, de la delincuencia organizada, ¿verdad? Que es producir ganancias ilícitas. Entonces tenemos que blindar al país en esa línea, y nuestra obligación es que todas las instituciones que tienen una participación directa o indirecta en este blindaje puedan estar alineados a cuáles son, y ser conscientes también de cuáles son, como dice usted, nuestra realidad, nuestro contexto,
nuestras debilidades, las amenazas, las oportunidades de mejora que tenemos y también cuáles son nuestras fortalezas, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer esa amalgama y funcionar como un solo ecosistema. Excelente. Caramba, y usted sabe, tengo que ser abierto en esto, don Sergio. En este país, en Costa Rica, ¿cómo cuesta a veces que las instituciones coordinen, verdad? ¿Cómo cuesta? El tema de la coordinación institucional o interinstitucional a veces es un problema en el contexto nuestro. Por eso yo aplaudo la realización de esta evaluación nacional de riesgo, porque es producto de toda esa coordinación que ustedes tuvieron que hacer. Y es un éxito, o sea, es un éxito porque refleja que se pudo y que se puede. Y la verdad que yo reitero mi alegría precisamente por este proceso que llevaron a buen término, ¿verdad? Ahora, dentro de esa línea de lo que acabo de mencionar y que indicaba don Sergio, le pregunto a don Román, de acuerdo a los estándares internacionales, por ejemplo, ahora que leí la recomendación número 1 del Gavi y la recomendación número 2, ¿cómo se entiende el mandato que dan estos estándares internacionales en relación para una evaluación nacional de riesgo? ¿Nos podrías orientar a ese respecto, Román, por favor? Sí, claro, William. Vamos a ver, el tema se las trae, ¿verdad? Bien como lo dice usted, ¿cómo se hace para coordinar toda esa maquinaria? El objetivo que persigue el estándar internacional es que el país opere de manera organizada, en línea con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Que es todo el contenido del estándar internacional. Entonces, a través de las recomendaciones 1 y 2, se establecen los parámetros básicos, digamos, de este trabajo conjunto que deben hacer los países. Y recordemos que no solo están las recomendaciones, sino están también las notas interpretativas de las recomendaciones y está además la metodología de evaluación, que eso es llegar a ver o evaluar cómo el país cumple efectivamente con el cumplimiento de este mandato. En la recomendación 1, ese establecimiento de identificar, evaluar y entender los riesgos, representa para el país, por describirlo de alguna manera, un examen de conciencia. Yo siempre lo menciono así, es como un examen de conciencia, es un desnudar al país en tema de vulnerabilidades, amenazas y trasladar eso a la identificación de riesgos. Porque para la identificación de riesgos, tenemos que tener entendido cuáles son nuestros problemas internos, contextuales del país. No solo viendo o tratando de cumplir un estándar internacional y un tema digamos, de Gafi, sino también con el otro ojo sobre la realidad criminal que enfrenta el país. Y básicamente la recomendación 2 lo que establece es esa, como lo describe don Sergio, esa orquestación, ¿verdad? Es que exista políticas a escala nacional y exista un ente coordinador que pueda llevar a cabo, digamos, todo este trabajo, toda esta labor, pero también que le dé un seguimiento. Entonces, ¿cómo se arma ese asunto? Bueno, viera que cuando usted lo describe, me parece como que siento mucha empatía porque veo como que usted aprecia mucho un documento de este tipo, ¿verdad? Y se aprecia mucho también cuando una persona se ve que lo entiende o se ha tomado el tiempo de leerlo, porque es un documento que si, digamos, es un ejercicio que si lo traducimos a nivel de costos, quizá eso supera más de $300,000 o $400,000 en una consultoría, ¿verdad? Entre todo lo que es los salarios de personas, los que participaron, las reuniones que hubo, todos los ejercicios de trabajo. Entonces, eso en términos de costos. En términos de tiempo, bueno, nosotros también agradecemos mucho la participación de todos los representantes de instituciones que han ido, no solo en esta, sino en la primera también evaluación,
han ido con un compromiso, con entendimiento y han generado sus aportes. Porque esto lo que se necesita para una evaluación nacional de riesgos es verdaderamente un aporte de las instituciones, un aporte estadístico, de insumos, de opinión de experto, de datos. Y muchas veces, bueno, esta es una de las barreras. Hemos tenido instituciones de las que uno entendería como más representativas en estos procesos y son las que tal vez han aportado menos insumos, ¿verdad? Y ese es el problema, que a veces no se entiende o no se le toma la seriedad a este proceso y la importancia que reviste. Pero es eso, digamos, es eso, es lo que persigue este estándar, es que el país trabaje organizadamente, tenga un seguimiento en la parte de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que se le pueda destinar los recursos adecuados y que los recursos estén orientados a un fin común, ¿verdad? Que no estén todos jalando para un lado en diferentes líneas, sino que todos vayan hacia un fin común, que es un plan de acción que se deriva, y más adelante vamos a ir mencionando sobre estos elementos más específicos del documento. Ok, Román, muchas gracias. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a quienes están por Facebook Live y se acaban de agregar también a la sala Zoom. Está con muy buena asistencia esta actividad hoy. Eso refleja el interés, don Román y don Sergio, sobre la temática, sobre lo que se les dijo que se iba a hablar. Entonces saludamos a don Miguel Ariñez, a Silvi Sotalín, a don Samuel Araya, a don Eric Araya, que están a través de Facebook Live, y aquí se nos acaba de agregar como 5 visitantes más en la sala de Zoom. Román, la verdad es que sí, yo aprecio eso, lo aprecio en todo lo que vale porque le veo ese elemento orientador. Pero además cuando yo lo iba leyendo y lo iba estudiando, precisamente todos esos elementos de números, de costos, pasaban por mi mente. O sea, yo dije, esto es bien caro, esto es un esfuerzo en horas hombre, en horas empresa, en horas institución, en coordinación, en análisis, que verdaderamente si se pone uno a cuantificarlo, deben ser millones de colores. Y entonces, claro que yo yo recibo esto como un gran favor institucional a todo el contexto de los expertos que nos dedicamos al tema y de los sujetos obligados. Es más, yo, antes de localizarles a ustedes y pedirles que nos colaboraran hoy, yo ya tuve una capacitación con un cliente mío y dentro de la capacitación incluí esta información. La incluí porque para mí era fundamental que ellos la conocieran. ¿Por qué? Porque están elaborando en este momento ese periodo de transición hacia al acuerdo 1221 que entra a regir en enero del 2022. Entonces dije, no, quiero darles esta información porque esta es información totalmente confiable, además de actualizada, y la necesitan para ese proceso en el que van a iniciar, ¿verdad? Entonces, definitivamente salió en el momento oportuno, ¿verdad? Y por eso es que yo lo valoro tanto, lo valoro tanto, y yo espero que los sujetos obligados también le den el valor que se merece, Don Sergio, le planteo lo siguiente. Yo veo esto como una gran experiencia, ¿verdad? Es decir, imagínense que nosotros, los que recibimos esta información, si realmente analizamos y estudiamos el documento, vamos a sentir esta experiencia, esta vivencia. Pero ustedes que hicieron, ustedes que trabajaron, ustedes que coordinaron, me refiero tanto al ICD como a la Unidad de Inteligencia Financiera y a las entidades cuya participación fue importante también en el proceso de realización,
tiene que haber sido una vivencia, una experiencia verdaderamente importante. Sabiendo que Costa Rica, esta es la segunda evaluación nacional de riesgo, según lo entiendo, yo quisiera que don Sergio, como cabeza institucional, pues, nos pudiera contar ese aprendizaje institucional de un proceso como este, porque es que yo lo imagino desde lo más pequeño, desde el más mínimo detalle hasta lo más grande, ¿verdad? Que ya es llegar a conclusiones y escribirlas, ¿verdad? Y estar seguro de lo que se está escribiendo es realmente producto de todo lo que se recibió. Y cómo realmente este proceso y las anteriores o la anterior Evaluación Nacional de Riesgo se debe tomar en consideración por jerarcas de las instituciones que participaron o que tienen que participar o que participan y que hoy en día también son parte vinculante y están vinculadas por disposición legal a todo el sistema preventivo nacional de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Qué tiene que contarnos a ese respecto, don Sergio? Don William, vea, es una pregunta muy interesante porque el aprendizaje ha sido muchísimo, ¿verdad? Aparte de ser una responsabilidad de ese instituto, tener ese mapeo, ¿verdad? De la situación, del estado de la situación en tema de legitimación de capitales en Costa Rica, tenemos la obligación de saber absolutamente todo en el tema. Y este ejercicio coordinado, compartido con todos los sectores y muchas instituciones, nos ha permitido tener ese mapeo de cuál es nuestro contexto. Pero esto también nos ha permitido saber que falta mucho trabajo. Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer. Costa Rica pues ha pasado por dos evaluaciones de este tipo. Gafi en 2015 ya también vino y se evaluó próximamente en corto tiempo, unos 2 años. Eventualmente pues vendrá nuevamente a revisar, como decimos nosotros, a levantarnos las cobijas y a revisar cómo está el país, cómo ha atendido las recomendaciones, ¿verdad? Cómo hemos madurado en estos temas. Y esto lo único que nos hace es comprometernos mucho más, porque sabemos que falta muchas cosas por mejorar. Costa Rica es líder, podría decirlo así, como miembro de Gafilat, Costa Rica es líder en muchos temas en la región. Nos hemos destacado por desarrollos informáticos y por muchos otros temas novedosos en la región y hemos sido ejemplo de eso, pero también a lo interno nos hace falta todavía más trabajo de concienciación de las instituciones y de los sectores. A eso me lleva muy rápidamente a tratar de poner en la palestra el tema del sistema antilavado. El sistema antilavado lo conformamos todas las instituciones, no solamente es el ICD ni la policía, ¿verdad? El sistema antilavado lo conforman desde el área de prevención, de los primeros que tienen contacto con una actividad irregular, que son los sujetos obligados, los que están, valga la redundancia, pues obligados a informar, a transmitir esa información que luego puede ser analizada por otra instancia, como es la UIF, ¿verdad? Y que esta instancia, como el ICD, como la UIF, le transmite al Ministerio Público lo que se ha encontrado y que a su vez el Ministerio Público lo eleva a una instancia de un juzgado para que se tome una sentencia. O sea, es todo un encadenamiento, es toda una orquestación, toda una participación de, si se quiere, los 3 poderes de la República, porque incluso quienes hacen las leyes en este país tienen que tener conciencia de que la legislación tiene que ir alineada o fortalecida con rigor técnico para que no sea porosa, permeable. Nos ha permitido tener conciencia de que falta muchísimo, William, y han sido procesos enriquecedores y pues no hace más que motivarnos para seguir nosotros desde nuestro ámbito de competencia haciendo esos llamamientos y pues poniendo siempre nuestro criterio técnico para que sea valorado por las instancias respectivas.
Oh, excelente, excelente. Ahora compartía Román en el chat de Zoom y tiene toda la razón. El documento dice que la coordinación de todo esto empieza más o menos como en septiembre del 2019, pero lo que menciona Román es que se les vino la pandemia encima, se nos vino la pandemia, se nos vino la pandemia y entonces, ¿cómo desarrollar todo esto? Don Sergio, no sé si usted puede responder, ¿cómo fue la experiencia esta que hubo que hacer, pero a través de los mecanismos virtuales, ¿verdad? Hubo que adecuarse a las circunstancias y eso yo me imagino que es mucho más complicado. Compártanos, don Sergio. Sí, ha sido toda una experiencia, don William, porque bueno, tuvimos que sobreponernos a eso, ser resilientes y pues no desfallecer porque teníamos un compromiso, ¿verdad? Claro. Don Román, pues ahora pues puede ampliar en esto, pero el lanzamiento de este documento fue totalmente virtual, con más de 400 asistentes virtualmente en toda la región y aquí en nuestro país con muchísima asistencia virtual también. Y las coordinaciones en medio de este 2020 que fue pues muy particular por la pandemia, pues tuvimos que reponernos a eso. Y no solo en este quehacer, sino todo el quehacer institucional, ¿verdad? Todos los ámbitos de competencia del ICD, pero particularmente en este, pues la Unidad de Inteligencia Financiera supo aprovecharlo más bien, no fue un elemento que lo distrajo, que lo echó a menos, sino que más bien lo vio como una fortaleza y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí ahora pues tenemos un poquito más de conciencia en eso, pues que la virtualidad pues nos puede dar muchas ventajas. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera liderada por Don Román supo aprovechar eso y agradecemos pues al llamado al que acudieron estas instituciones en este contexto. Sí, excelente. Sí, porque bien pudo haber dicho la institución, bueno, es que hey, está la pandemia, después, cuando pase la pandemia, tratamos de cumplir, ¿verdad? No, y no se quedaron en la zona de confort, sino más bien asumieron el compromiso. Y yo los felicito totalmente porque me parece que es algo vocacional, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Román, ve, si uno quisiera, es decir, ¿cómo señalar los tres aspectos de la esencia de una evaluación nacional de riesgo, o por lo menos de esta, ¿verdad? Desde el punto de vista práctico, para un país de las características de Costa Rica, ¿cómo nos ayudarías en ese sentido, Román? Sí, bueno, básicamente la evaluación tiene un aspecto que lo podemos ver desde sus objetivos fundamentales o tal vez desde su implementación, ¿verdad? Entonces, desde un aspecto de los objetivos que se persiguen en esto es tener una respuesta intersectorial que pueda enfocar los recursos a propuestas concretas y acciones que se vayan a plasmar en cumplimiento en contra del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Como un orientador de esfuerzos, por ejemplo, sobre todas las instituciones del Estado y sectores vinculantes, el tema, digamos, aquí en lo que me refiero a instituciones del Estado es que este instrumento, al revelar un contexto país de frente a la criminalidad, a temas de droga, de trasiego de dinero y droga también por tierra, mar y aire, por tal vez sectores vulnerables que se tienen a nivel del país o falta de controles, teniendo amplia porosidad en fronteras y amplias costas, los elementos sobre las manifestaciones en temas de corrupción que se percibe han ido en aumento, y todos los delitos que ahí se mencionan, es importante que no solo esto es para un oficial de cumplimiento, para su enfoque basado en riesgo respecto al cliente, que muy bien lo saben aplicar y que para eso tienen una formación permanente, sino que diferentes instituciones, desde el supervisor
desde el propio Ministerio Público, una fiscalía de legitimación de capitales o de trata de personas o de corrupción que entienda el contexto que se está planteando aquí, pues oriente sus políticas hacia esta línea de trabajo. También lo que se necesita es aplicar un enfoque basado en riesgo para que esto sirva como una línea de trabajo sobre este asunto, digamos, en la parte de atención, de asignación de recursos, de tareas conjuntas que se pueden llevar, porque no es lo mismo a veces, digamos, echarse al hombro una sola tarea, una institución, que entre varias repartir esa carga. Luego, desde el punto de vista de implementación, podemos mencionar otros 3 aspectos muy breves. Por ejemplo, es proveer insumos para que el país mejore en su régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en términos de políticas y procesos. Esto es muy importante porque el documento o el instrumento y el ejercicio en sí, ¿verdad? El ejercicio en sí ayuda a que las autoridades competentes puedan priorizar y asignar recursos a acciones concretas o específicas, y que incluyan o definan planes operativos a seguir en esta materia. Y por otra parte también, pues como decía en el punto anterior, complementar la evaluación de riesgos del sujeto obligado. Por ejemplo, en este momento, desde la parte de los estándares internacionales y las prácticas comerciales, se habla de que las instituciones financieras y actividades no financieras tienen que aplicar un enfoque basado en riesgos respecto a sus clientes o sus usuarios de servicio, en sus actos y contratos. Entonces, pues esto al estar necesitados y deseosos de material, pues básicamente la Evaluación Nacional de Riesgos es un insumo muy rico, que le puede generar parámetros de actuación adecuados y que es una base fundamental. Ahora, no es un documento exhaustivo. Hay muchos más delitos en la gama de categorías de delitos a nivel de un contexto país o regional que se tienen que observar, pero que al menos esto orienta de manera general sobre el tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Excelente, excelente. Definitivamente es toda una herramienta, es toda una herramienta, y yo quiero insistir en que el sujeto obligado debe sacarle mucho provecho, pero como decía Román, no solo el sujeto obligado, sino todos aquellos que tengamos que ver un poco con el tema. Y de aquí salen temas para educar al público también. Hay temas para educar al público y eso es verdaderamente importante. Don Sergio, en cuanto a la legitimidad de una evaluación nacional de riesgo, hay una vinculación y hay un compromiso de los altos jerarcas en este proceso para desarrollar esta evaluación. ¿Cómo es que se asegura el ICD de que esto pueda generar esa cohesión y ese compromiso institucional? Gracias, don William. Bueno, esa legitimidad es una palabra muy importante porque, bueno, aparte de que la ley nos obliga o nos da esa potestad de coordinación en el tema y rectoría política en el tema de legitimación de capitales, Costa Rica, como adscrito al Grupo de Acción Financiera Internacional, tiene que también apegarse a sus recomendaciones y, como ya lo hemos mencionado, la recomendación 1 en su primer párrafo, ya se lo dijo, habla de la evaluación, o sea, es mandatorio. Pero esto viene incluso acompañado, reforzado todavía por el compromiso al más alto nivel jerárquico, toda vez que tenemos 2 decretos ejecutivos que nos respaldan en nuestro actuar y nos permite pues que ese llamamiento que hacemos nosotros pues sea acatado con mucha más pues facilidad, si se quiere. El primer decreto es en el que se ordena la conformación y la creación y se define las funciones de la Comisión Técnica Interinstitucional, ¿verdad? De la cual el ICD y su consejo directivo pues tienen ese nivel de gobernanza.
Y bueno, el más reciente decreto, que es el que emite como de acatamiento pues, obligatorio para las instituciones vinculantes con el Ejecutivo, esta nueva evaluación de la que estamos hablando, esta actualización de la evaluación. Entonces tenemos todo este respaldo, ¿verdad? Nuestra estructura de gobernanza involucra a los más altos jerarcas y, bueno, el ICD, que tiene, pues por encima, la dirección general tiene el consejo directivo, que lo conforman varias instituciones, lo preside el señor viceministro de la presidencia, Randall Otárola, quien se ha involucrado totalmente en esto. Entonces, esa legitimidad y ese respaldo, pues lo tenemos desde las convenciones, desde la ley y también desde nuestros altos jerarcas. Excelente. Muy necesario ese respaldo, definitivamente. Ahora, le paso el balón aquí a Román. Ustedes nos han explicado de que aquí hay una labor conjunta interinstitucional. A ver, Román, si usted nos puede contar, ¿cuál fue el proceso de participación y definición de acciones durante el desarrollo en la identificación de vulnerabilidades y de amenazas sobre el país? Sí, bueno, tal como lo establece el estándar de la recomendación 1 del GAFI, se tiene que seguir un esquema de identificación, evaluación y esa parte de definición de prioridades de atención, mitigadores, ¿verdad? Es lo que nosotros acá identificamos como el plan de acción. Es con esas acciones vamos a atender esos problemas o esos riesgos que estamos señalando a través de la identificación de las vulnerabilidades y amenazas. Entonces, esa amalgama que se hace ahí, esa fórmula, lleva un proceso de trabajo conjunto con las instituciones que participaron. Primero, lo que se hace es que se definen roles porque trabajamos en una línea de estructura del sistema antilavado, porque las mesas se estructuran de acuerdo a especialidades y a sectores. Entonces tenemos áreas de prevención que están superintendencias, sujetos obligados, se tuvo sector privado, luego tenemos detección e inteligencia y al final en otra mesa tenemos operadores de justicia, que es investigación y justicia penal. Entonces, primero se hace se desarrolla una etapa de definición de roles para que con base en eso podamos también extraer información o insumos, opinión de experto y datos de diferentes instituciones que nos puedan aportar para consolidar en el documento. Se hace una identificación y definición de las amenazas y vulnerabilidades. Esto se hizo un ejercicio exhaustivo con todos los aportes de cada uno de los participantes en las mesas de trabajo. En el proceso que se iba desarrollando, pues ya incluso desde antes ya se venía solicitando información a las diferentes instituciones para poder consolidar insumos de base que puedan sustentar opiniones y que puedan sustentar conclusiones, a que vamos a ver tal vez más adelante. Luego se hace, como decir, por describirlo de alguna manera, un cruce entre lo que es la vinculación o la incidencia que tienen las vulnerabilidades con las amenazas. Es decir, esa clasificación de origen común se hace mediante un ejercicio con apoyo de experto a través de una consultoría y como un siguiente paso se consolida toda esa información con la recopilación de los datos bueno, la información de lo que son las fuentes. Además de eso, bueno, se hacen ejercicios de autocrítica, de definición y clarificación, porque muchas veces, digamos que una institución, un representante expone un contexto o una situación, pero a través de la experiencia o cómo lo enfrenta otra institución, ¿verdad? O otro operador, entonces se aclaran y se llega a una mejor postura de este tipo de puntos.
A partir de ahí se hace la identificación de riesgos y se hace un estudio y se analiza la información. Se define también o se hace un ejercicio del grado de intensidad de los riesgos. Eso se calcula respecto al número de vulnerabilidades que podría tener asociados, un ejercicio práctico. Y entonces, ¿eso qué nos lleva? Bueno, ya que vamos viendo en este proceso que le voy diciendo es amenazas, vulnerabilidades, y eso nos lleva a los riesgos. Entonces ahí a través de eso se define una matriz de riesgo país, que bueno, riesgos a nivel de país podemos definir muchos, ¿verdad? Pero lo que se quiso fue hacer un ejercicio de una matriz de riesgo mesurada, consolidada, que no fuera, digamos, una cantidad de riesgos inmanejable, ¿verdad? Por así decirlo, no nos vamos a poner a citar 30, 40, 50 riesgos, sino trabajar sobre la base de 7 riesgos generales, que es la matriz, y a partir de ahí fue clasificado en un nivel de importancia relativa, validado por las propias mesas y los participantes. Como le digo, hay opinión de experto, hay información que lo sustenta, hay estudios propios de fundaciones nacionales e internacionales, de los informes de la Policía Judicial respecto a criminalidad, informes como por ejemplo el regional del Gafilat, que también ellos nos estuvieron apoyando mucho en este proceso, incluso nos acompañaron en el lanzamiento de la Evaluación Nacional de Riesgos desde la Secretaría Ejecutiva y el personal de apoyo técnico. Y bueno, con todo el apoyo de la asistencia técnica que recibimos del consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, que en este proceso fue muy importante porque ellos lo que hacen es moderar las discusiones y apegarse a una metodología que está establecida de acuerdo al GAFI, que tratan de que nos apeguemos a esa línea, pero siempre muy respetuosos de que todo sea observado a la luz del contexto y la realidad criminal que se vive en el país. Ok. Definitivamente hay un tema que Así que perdimos comunicación. Ya volvió, yo creo. Sí. Perdón, es que me sacó la conexión, la tecnología es un poco caprichosa. ¿Me escuchan en este momento? Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Ok, no sé si alcanzaste a escuchar lo que te comenté, Román. La inquietud es la siguiente. En el documento aparecen más o menos 71 instituciones y empresas que participaron en este proceso. ¿Podríamos mencionarlas al menos, Román, como un reconocimiento a ellas, la verdad? Claro, por supuesto. Como le decía, aquí tenemos una representación muy amplia, tanto del sector público como sector privado.
Y en este sentido, bueno, lo que es podemos mencionar la Asociación de Aseguradoras Privadas, la Cámara de Bancos, la Asociación Bancaria Costarricense, COMEX, por ejemplo, el Ministerio Público, y tal vez sin pecar de los que no mencione, ¿verdad? Pero tal vez el Ministerio Público tuvimos una amplia participación en diferentes fiscalías especializadas, por ejemplo, de trata de personas, narcotráfico y delitos conexos, legitimación de capitales, oficinas de lo que es la parte de la Policía Judicial, Servicio Nacional de Aduanas, guardacostas, diferentes instituciones, los colegios profesionales, por ejemplo, estuvieron participando algunas organizaciones sin fines de lucro, profesionales como notarios que están llamados desde la ley 9449 como sujetos obligados, y obviamente superintendencias, todos los órganos de supervisión de seguros, pensiones, valores y entidades financieras. En fin, bueno, por no mencionar las 70 instituciones o instancias, ¿verdad? Pero sí hacer ver que fue un abanico de sector público y privado, que es lo importante en estos ejercicios. Estos ejercicios tienen que ser muy participativos, muy amplios, muy abiertos para poder tener esa percepción y esa opinión de expertos. Y también tienen que ser trabajados de manera o de cierta manera separados, ¿verdad? Porque muchas veces, dependiendo de la naturaleza del sujeto obligado, puede cohibirse frente a opiniones que pueda emitir frente a su supervisor a la hora de señalar posibles amenazas, vulnerabilidades o debilidades, o las oportunidades de mejora. Entonces es importante también hacer una separación de mesas para poder extraer la información, los datos, esa perspectiva de la mejor forma. Es un poco lo que le puedo aportar desde esta parte. Sí, muchas gracias, Román. Y me disculpo porque a veces así la tecnología es caprichosa por esta zona. Y bueno, pero vamos a tratar de avanzar, don Sergio, entendiendo un poco la dinámica de este tipo de procesos en los cuales el país hace una especie de examen de conciencia y expone su contexto en cuanto a los riesgos y ciertas actividades, aprendiendo por si se quiere o confirmando lo que son todas sus vulnerabilidades. ¿Usted nos podría enunciar cuáles son esas vulnerabilidades tomadas para discusión y definidas en el instrumento de la Evaluación Nacional de Riesgo? Claro que sí, don William, y eso pues incluso tiene un análisis todavía mucho más profundo. Cada una de ellas tiene un análisis propio, pero para mencionarlas concretamente, tenemos identificadas seis vulnerabilidades producto de este ejercicio de coordinación. La primera de ellas es el tema geográfico. El segundo tiene que ver con los temas económicos del país. Lo tercero es el tema de regulación y control de actividades. La cuarta vulnerabilidad es lo relacionado con los elementos institucionales. El quinto son temas de carácter social y el sexto son temas relacionados con seguridad y vigilancia. Fueron las valoraciones que se hacen, como ven, son sectores muy importantes. Hablamos de seguridad, temas social, temas institucionales, temas económicos, la cuestión geográfica. No podemos sacar a Costa Rica de ninguna otra parte, estamos aquí, ¿verdad? Y tenemos que lidiar con eso, y también los temas de control de actividades. Esas fueron las 6 principales vulnerabilidades que se encontraron. Ok. Está muy bien, definitivamente. Desde algo que tal vez alguien no detallaría, ¿verdad? Pero es el tema geográfico, Costa Rica, a dónde está y por qué, por estar aquí, la están usando y nos hemos llenado de riesgos en ese sentido. Muy bien, comprendido. Ahora, en esa línea, Román, para los efectos de tener un matiz al menos general de los grandes temas, ¿cuál sería un problema asociado a vulnerabilidades geográficas que se pueda destacar? Otro relacionado a las actividades económicas y otro
a los profesionales o de carácter social, al menos uno, y que podamos mencionar, Román. Sí, bueno, tal vez para la audiencia hay un vínculo que yo les puse en el chat. Acá, ahí está, sí, está la estructura muy esquematizada de la Evaluación Nacional de Riesgos, como decir los elementos fundamentales. Nosotros lo llamamos el ABC, es como decir el resumen ejecutivo. Entonces es muy práctico ese instrumento porque de un documento de más de 150 páginas se resume ahí en unas cuantas páginas de manera esquematizada. Don William, en cuanto a lo que es vulnerabilidades geográficas, bueno, yo mencionaba en un inicio la amplitud y porosidad de fronteras terrestres y marítimas, pero también existen algunas zonas respecto a la orografía del país que afecta el control de ciertas partes del territorio, como sucede, digamos, normalmente en un país, sobre todo en la parte fronteriza. Y bueno, incluso marítimas, ¿verdad? Con respecto a que son aprovechadas para el atraque de lanchas con droga en ciertas partes que no son de acceso de las autoridades, por ejemplo. Luego, en cuanto a lo que es vulnerabilidades relacionadas con el control de actividades económicas y profesionales, bueno, tenemos situaciones de proliferación de operadores informales de préstamos, cambio de moneda, incluso remisión de dinero al margen de regulación, ¿verdad? Y también, bueno, tenemos otros retos por ahí que surgen sobre nuevas tecnologías también relacionados a temas de monedas virtuales o activos virtuales. Y eso representa un nuevo reto para los estados. También se habla de temas sobre el funcionamiento en la parte de fideicomisos, ¿verdad? El uso abusivo que se da en esa figura, en donde hay un gran margen de opacidad. La figura es utilizada incluso para fines diversos, incluso como sustitución de una hipoteca. Para 1000 usos y entonces es una figura que no está debidamente normada y de acuerdo a las recomendaciones del GAFI, bueno, el país tiene que tener un registro centralizado de fideicomisos. Esa es la primera parte del ordenamiento de la casa. Tenga un registro centralizado de fideicomisos. Bueno, ¿cómo se logra eso? Bueno, se va a tener que empezar, como se está haciendo por el registro de beneficiarios finales, a otorgar un número de identificación jurídica al fideicomiso. Y las personas que crean un fideicomiso tienen que entender que tienen que declarar o transparentar la información de todas las partes del fideicomiso y el objeto contractual, así como obtener una identificación. El principal enemigo del lavado de dinero es la transparencia. Y cuando esto empieza, también se ven las figuras que comienzan a generar tal vez reticencia o a plantear recursos en contra de estas regulaciones, ¿verdad? Y esto lo que estamos haciendo es un ordenamiento. Se tiene que entender para garantizar que el país es un país que acepta capitales con un origen legítimo y que en este país pueden venir a hacer negocios responsables y seguros, ¿verdad? Pero por otro lado, pareciera que se hacen otras acciones que se tienden a borrar, digamos, buenos proyectos o buenas iniciativas como estas. Luego también, tal vez en otra línea de estas vulnerabilidades, quizás relacionadas con la seguridad y control, podemos hablar el tema de falta de vigilancia en costas y áreas protegidas que han sido objeto de delitos diferentes como el atraque con buques de droga, ya lo decíamos, y otras, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas para generar tal vez una necesidad del dinero fácil o crear una subcultura del dinero fácil e ir implantando esto en la sociedad de alguna u otra manera. Entonces, en estos temas a nivel social es muy importante crear una concientización en la población
de los efectos nocivos y nefastos que tiene el dinero ilegítimo dentro de la sociedad. También, por otra parte, el incremento de la demanda de personas consumidoras de sustancias psicoactivas en el país. Y bueno, por otra parte, hay sectores también que se han identificado en la evaluación. Por ejemplo, lo que es paquetería postal o entrega rápida o lo que se relaciona a courier, ¿verdad? Donde se ha visto que por iniciativa de las propias empresas han estado reportando la llegada de paquetes con dinero o paquetes con pequeñas dosis de droga al país. Entonces eso preocupa mucho. También algunos controles que son necesarios rigorizarlos en cuanto a lo que es el registro de importadores y exportadores del país para hacer un tamiz que se analice esa trayectoria empresarial y que efectivamente se dé la actividad, porque muchas veces utilizan esa licencia o ese registro para crear una empresa fantasma ante una institución financiera, abrir cuentas bancarias y luego recibir transferencias del exterior que no tienen ninguna justificación ni ningún asidero legal o no hay documentación. Entonces, esos controles que tienen que tratar de implementarse con un objetivo común en materia de prevención, es importante que las instituciones que no se imaginaban que la prevención de lavado era con ellos, ahora sí tienen que ir entendiendo que hay muchas más instituciones, además de las financieras, que tienen que ver con el tema de prevención de lavado de dinero. Ok, estamos claros a ese respecto. Ahora, Román, el tema del financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Suena como a novela, suena como a serie de televisión y que ahí Costa Rica no tiene nada que ver, lo cual definitivamente no es cierto. Entonces, sobre este tema que mucha gente niega en el contexto nuestro, esta evaluación nacional del riesgo, ¿qué consideró? ¿A qué conclusiones llegó, Román? Sí, tiene un apartado especial separado del tema de financiamiento del terrorismo, sobre todo con elementos y factores de incidencia, ¿verdad? Y estamos hablando de temas, digamos, no necesariamente terrorismo, que es el acto lesivo a personas, sino del financiamiento al terrorismo, que son los flujos financieros que alimentan las organizaciones criminales para cometer actos de terrorismo. Entonces, el principal sector expuesto ahí que tiene que aplicar controles sobre esta materia es el sistema financiero, remesas. Entonces, se desarrollan toda una serie de elementos contextuales alrededor de este tema. Primero, viendo un poco el historial de Costa Rica con respecto a la región, la incidencia de organizaciones narcoterroristas como las FARC, que han puesto pie en el país de alguna u otra manera, y toda esa visión institucional que se tiene desde las autoridades o operadores de justicia, ¿verdad? Y esa experiencia y recopilación de antecedentes, hasta temas en el campo que se describen, por ejemplo, los problemas que hemos tenido de trasiego de personas de nacionalidades de riesgo por la región, y que se abren canales que muchas veces obviamente pueden ser por problemas migratorios, pero que también hay microrutas de tránsito de personas que podrían estar siendo explotadas por organizaciones terroristas, por ejemplo, por combatientes terroristas extranjeros, que son los famosos lobos solitarios, que viajan por la región, que son simpatizantes de estas tendencias radicales, y que muchas veces son los que ya vienen capacitados para cometer un acto con una poca cuantía de dinero. Ellos lo que utilizan son fondos de subsistencia, es decir, 300 o 500 dólares que puedan recibir por medio de una remesadora en el país. Claro. Pueden asegurarse la estadía en un hostal
pasar 3 o 4 días, salir por la frontera y continuar su viaje hacia el país objetivo, que en este caso en la región es hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entonces, eso es lo que se contextualiza ahí, y cómo las instituciones financieras tienen que poner o hacer ajustes en su monitoreo, porque el tema de financiamiento del terrorismo no estamos hablando como el lavado de dinero, que son millones de dólares, sino que estamos hablando aquí de un tema de $500, de $1,000, de $900 que pueden ingresar incluso por una remesadora, en una condición, digamos, de un control más bajo, no tanto como un banco, y que se le está poniendo en manos a una persona que en realidad busca un fin con objetivos terroristas. Entonces, es un poco analizar esos temas. También la porosidad de fronteras en el país han permitido que personas de diferentes nacionalidades, de donde está radicado el terrorismo, puedan pasar por la región, y que han sido determinados, que han sido detectados, que han pasado por la región. A lo sumo han capturado uno aquí, otros en otros países, y que se han dado cuenta que sus perfiles de redes sociales son perfiles altamente bélicos, o son personas que tienen alguna simpatía o algún conecte con ciertas actividades que podrían verse, sí, de naturaleza bélica, de naturaleza complicada, pero que en realidad, al ser tal vez no terroristas designados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no tienen un llamamiento internacional, pues pasan y no son detectados. Incluso algunos han ingresado por la región con pasaportes falsos que se han detectado, y sí, eso es lo que tenemos, esa es la realidad en la que vivimos, y esos son los problemas que enfrentamos. Sí, y es cierto, y creo que tenemos que aprender a ver esa parte del universo que no siempre vemos en el tema preventivo, y es precisamente que el financiamiento del terrorismo es diferente. El por qué y el para qué es diferente al tema de legitimación de capitales. Hay que insistir en ese tema. Me parece que es necesario. Ahora, Román, hablemos de prioridades. De acuerdo a esta evaluación nacional de riesgo que se hizo, ¿cuáles serían las prioridades en el tema de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo? Hay un esquema que se presenta que define o se categoriza en prioridad máxima, prioridad muy alta, prioridad alta y media alta. Ahí se establecen cuáles son las materias de atención del país, y a partir de estas propuestas se está generando el plan de acción, ¿verdad? El plan de acción que, por decirle una primicia, el plan de acción tiene 200 acciones, ¿verdad? No son 20 o 30, sino el plan propuesto que está en revisión ahora interinstitucionalmente tiene 200 acciones. Claro. Ya desglosado, ¿verdad? De estos esquemas en ese link que yo les pasé. Pero por ejemplo, vamos a ver, en algunas de las que puedo mencionarle es la mejora de la supervisión, ¿verdad? De los procesos de supervisión sobre actividades y profesiones no financieras designadas. Es decir, el llamamiento que hay de las actividades y profesiones no financieras para cumplir las normas de prevención. ¿Cuáles son estas? Casinos, abogados, notarios, contadores, agentes de bienes raíces, comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas, casas de empeño y prestamistas. Esas 8 actividades están en el artículo 15 bis y el 15 ter de la ley 8204, y que son los llamados como las instituciones financieras cumplen la prevención, ellos proporcionalmente dentro de sus actividades también. Y los entes de supervisión aquí son la SUGEF y la Dirección Nacional de Notariado en la actividad notarial. Eso es uno de los principales retos y brechas que tiene que cerrar el país, ¿verdad? Entender estos profesionales que el tema de prevención de lavados con ellos, y muchas veces piensan que no, sigamos en los negocios y esto no es conmigo. No, tienen que tener conciencia de que hay una ley ya y hay un reglamento publicado, y cualquier falta o debilidad
tal vez por desconocimiento, puedan estar siendo utilizados por organizaciones criminales para un registro de bienes o de estructuras societarias o lo que fuera, tienen que tener mucho cuidado los profesionales, porque hay un agravante que ya está establecido en esta ley. Luego, por otra parte, se menciona de mejorar la efectividad integral en la investigación de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Integral me refiero a que no solo el aumento de sentencias, sino también el recurso humano, la necesidad de recurso humano y la especialización también. Para nadie es un secreto que la legitimación de capitales es uno de los delitos más difíciles de investigar, más complicados de probar, y por eso se requiere de herramientas, sobre todo con el tema de activos virtuales, para llegar a la incautación, ahora ya no solo de flujos financieros, sino de activos virtuales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo especializar y entrar digamos, en un escenario ideal de investigación a fiscales y jueces en esta materia y a peritos forenses también? Luego también hay algunas prioridades relacionadas a las mejoras del intercambio de información. Eso siempre es una brecha permanentemente entre autoridades para lograr un mayor acercamiento y un aprovechamiento de la información que se tiene desde cada una de las entidades. Hay asuntos relacionados al transporte transfronterizo de dinero y al tema de porosidad en fronteras y orografía del país, que tiene que ser visto desde un eje transversal. Ya vemos instituciones que han venido haciendo grandes inversiones en la parte de control en contenedores y aduanas y programas que el ICD también apoya. Pero lo cierto es que también surgen otros riesgos como operadores informales de préstamos y cambio de moneda en las fronteras, políticas migratorias que muchas veces favorecen el ingreso de personas sin un control cruzado con tal vez bases de datos de otras autoridades, y bueno, la ayuda también que necesitan autoridades como Servicio de Vigilancia Aérea en Aeropuertos y Fronteras para poder controlar, en la Policía de Fronteras y el Ministerio de Seguridad Pública, para poder controlar efectivamente estos temas, ¿no? Flujos de dinero migratorios, ¿verdad? Y las alertas sobre terroristas, sobre circulación de terroristas designados, entre otras cosas, ¿verdad? Personas requeridas por la justicia, lo que fuera, porque eso tiene un doble beneficio, no solo con lavado de dinero, sino por otros delitos. Es un poco, tal vez, dentro de lo que está mencionado ahí, digamos, para mencionar algunas líneas, pero también igual en el documento pueden consultarlo, les queda para su visión, y aún, como le digo, va a ser ampliado con 200 acciones más, ¿verdad? Excelente, excelente. Bueno, ya vamos a tomar la recta final, y quisiera pues que don Sergio, ¿qué sigue ahora? A ver, ¿qué nos puede contar? ¿Qué es lo que sigue para estar prestos a aprender y a colaborar también? A ver, ¿qué sigue, don Sergio? Muchas gracias, don William. Vea, esto es importantísimo porque luego de hacer este examen de conciencia, como decía Román, compilación de vulnerabilidades, amenazas, autoexamen, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Nada hacemos con saber qué es nuestro contexto y no nos enfocamos en atacar esos vacíos. Entonces, lo que sigue es el diseño de un plan de acción, ¿verdad? Este plan de acción incorpora todas estas recomendaciones, pone plazos responsables de la ejecución, del seguimiento, ¿verdad? Y entonces esa labor de seguimiento desde la UIF es la que pues estaríamos coordinando y llevándole el pulso, ¿verdad? A ese tema que no podemos correr, tenemos que ir a paso lento pero firme, porque es un tema que hay que digerir muy bien y que, como dijimos desde el principio, hay que orquestar con muchas instancias. Entonces, eso es lo que sigue, el diseño de un plan de acción.
en el marco de la coordinación nacional que tiene ese instituto, y la participación de todos, ¿verdad? Al principio, en la creación de este documento, participaron ya todas las instituciones que Román hizo referencia, pero ahora nuestro plan de acción, en la ejecución, ya en la concreción de acciones para hacer ese blindaje, ocupamos de la misma participación, incluso más, ¿verdad? Eso como pasos concretos. Más adelante también se tienen que desarrollar evaluaciones sectoriales del riesgo, ¿verdad? Esta evaluación es nacional, pero luego se pueden hacer evaluaciones, o se tienen que hacer evaluaciones sectoriales de riesgos para focalizar todavía más esas vulnerabilidades. Y la principal que podría resaltar yo, que no es que sea parte del plan concreto, sino que tiene que ser algo constante, que es no bajar la guardia, William. O sea, ser conscientes de que somos parte del sistema antilavado del país, y que todas nuestras actuaciones tienen que estar basadas con un enfoque en el riesgo, por dónde se nos puede meter la criminalidad organizada, ¿verdad? Y qué puedo hacer yo para evitar eso, es lo que siempre tenemos que tener como un eje transversal a todo esto. Excelente, sí, tiene toda la razón. Don Román, también para ir terminando con usted, ¿cuáles serían las recomendaciones para los oficiales de cumplimiento y a los encargados de riesgo? Román, ¿qué les diría a usted? Bueno, básicamente es importante que conozcan este instrumento, ¿verdad? Yo creo que el primer paso es darle una lectura completa al documento, conocer los resultados de esta evaluación y que puedan vertir dentro de sus políticas internas todos los elementos necesarios que se exponen en la Evaluación Nacional de Riesgos, que sea interiorizada y también, bueno, que se establezca dentro de las medidas, dentro del enfoque basado en riesgo y dentro de las temáticas de capacitación del personal. Me parece también que es importante que esto sirva como elementos de fortalecimiento de la norma prudencial, de cumplimiento del sujeto obligado o fortalecimiento de normas. En esa misma línea las propuestas vienen sobre el fortalecimiento de algunas normas, sobre todo en temas de personas expuestas políticamente, en temas del tipo penal, de legitimación de capitales y otros adicionales sobre el conozca a su cliente y algunos proyectos que se vienen por ahí. Y en cuanto a los supervisores también, bueno, en los supervisores es importante que se conozca el instrumento, se conozca o se interiorice dentro del modelo de supervisión basado en riesgo, los elementos de la Evaluación Nacional de Riesgos. Y en los operadores, por supuesto, también operadores de justicia, investigadores, es importante que conozcan este contexto que dimensiona de una manera más amplia todo este enfoque y que pueda ser un insumo en el día a día, en la parte operativa, en planes operativos. Y bueno, es un poco tal vez nuestras recomendaciones desde la óptica de la Unidad de Inteligencia Financiera y para los fines que fue desarrollada y creada esta Evaluación Nacional de Riesgos. Excelente, excelente. Bueno, no sé si quienes asistieron a la sala de Zoom o quienes están en Facebook Live tienen alguna pregunta para don Román o para don Sergio. Si no, pues vamos a dar por cerrado. Le voy a dar unos segundos a ver si alguien tiene algún tipo de pregunta, algún planteamiento, algún comentario. La verdad es que... Ahí nos está haciendo una pregunta, don William, en el chat. ¿Dónde ubicamos el documento? Bueno, ajá, sí. Esto está en la página del ICD, publicada la versión, valga la redundancia, versión pública de la Evaluación Nacional de Riesgos, y además del documentito que ya Román les pasó, es un manual ejecutivo, de uso ejecutivo, digamos, como para entender más rápidamente este documento. Ok, excelente. Ahí Román acaba de darles de nuevo el link. Ok, bueno, no, la verdad es que le quitamos más tiempo de la cuenta, aquí les felicitan y les agradecen por Facebook Live también el tiempo que han sacado y lo que nos han enseñado.
Yo les voy a pasar ahora el micrófono a don Sergio y luego a don Román, pues para que se despidan. Yo, honestamente, solo acción de gracias tengo para Dios y para ustedes por haber sacado su agenda para venir a conversar con nosotros sobre algo verdaderamente tan importante. Así que, don Sergio, le paso a usted el micrófono y luego se lo pasamos a don Román. Muchas gracias, don William. ¿No? Nosotros cerramos con también un agradecimiento por la invitación. Como decía Román antes, nos llena de mucha energía de encontrarnos con estos espacios replicadores de este esfuerzo, porque aparte del esfuerzo que hay que hacer para orquestar a toda la institucionalidad y todos los sectores, también hay que hacer un esfuerzo por convencer de que esto es importante. Entonces, claro, estos espacios son muy relevantes porque nos permite difundir más el mensaje. Entonces yo espero, bueno, toda la audiencia que estuvo conectada, que les haya sido de mucha utilidad. Ahí está el documento. La página del ICD tiene, como usted nos decía antes, que pues ahí ha estado explorando, investigando en la página, hay mucha más documentación de mucha relevancia que el ICD produce. La UIF es una de las unidades y produce muchas documentaciones, pero también otras unidades del ICD en materia de boletines mensuales, informes anuales, estudios específicos, ¿verdad? Entonces, ahí está a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, don Román. Bueno, a mí nada más resta decir que agradecerles por el espacio, por su tiempo. Cuando sacamos esta versión de la Evaluación Nacional de Riesgos Pública, esta versión pública, estuvimos discutiendo desde la Dirección General del ICD con don Sergio porque la primera versión que hicimos fue una versión reservada, fue una versión de uso reservado, no fue publicada. Pero se pensó en poner también esos temas a conocimiento del sector privado y bueno, del público en general, porque puede ser un insumo importante este examen de conciencia, incluso dar respuestas si lo ven, puede dar muchas respuestas a consultas de los mismos periodistas, ¿verdad? Que se ven en el día a día y ahora que estamos en un contexto de noticias, incluso en la palestra internacional, bastante complejo, pero que esto que está ahí es reflejo de las situaciones que se viven actualmente. Entonces, ahí está colgado el documento, es una versión pública, los invito a que lo puedan leer. Y como decía don Sergio, hay otros documentos sobre el transporte transfronterizo de dinero, lingotes de oro, está la estadística de reportes de operaciones sospechosas mensuales que sacamos y varios documentos que pueden servirles, no solo en la gestión de cumplimiento, sino para conocimiento general. Y el último punto es que en la página del ICD hay un módulo de capacitación online gratuito que pueden aprovechar sobre las 40 recomendaciones del GAFI sobre prevención de lavado de dinero. Son los principales dos módulos que hay y posteriormente vamos a estar tratando de subir otros módulos adicionales, pero es importante que lo aprovechen. Ese emite un certificado de SECA del Servicio Civil y firmado también por el ICD. Bueno, excelente. Quiero recordarles que esta actividad que hemos tenido hoy queda grabada aquí en la página de Facebook por si quieren luego compartir el link, pero también va a quedar una versión producida que vamos a subir hoy mismo, si Dios lo permite, a nuestro canal de YouTube del Instituto del Oficial de Cumplimiento. Luego les va a llegar un link mañana a los que vinieron y a los que no vinieron también para que nos visiten por ahí. De nuevo, muchas gracias, don Sergio, muchas gracias, don Román, por habernos ayudado en esta oportunidad. Quedamos sumamente agradecidos, sumamente informados y sumamente formados también sobre esta evaluación nacional de riesgo tan importante. Y repito, espero yo en Dios que los sujetos obligados la tomen muy en cuenta para lo que están haciendo en este momento proyectado hacia el año 2022.
Quedamos a las órdenes en lo que podamos servirles con demasiado gusto. Y bueno, mi deseo es que Dios les siga bendiciendo en absolutamente todos y a todos y en todo a cada uno de ustedes. Así que de nuevo, muchas gracias, don Sergio, muchas gracias, don Román, muchas gracias a los que estuvieron con nosotros en la sala de Zoom y por medio de Facebook Live. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias.